¿Qué tal, gente? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un pequeño tour por mi home studio. Vamos a ver cómo está distribuido, qué aparatos tiene y vamos a verlo un poco por encima. Os animo a que dejéis en los comentarios si queréis saber algo sobre algún cacharro, si queréis que haga una review, lo comente o cualquier duda que tengáis. Sin más, os dejo con el vídeo. Bueno, al entrar, lo primero que nos encontramos es la mesa, una mesa bastante completa que pillé en Thomann. Arriba tengo los monitores Focal Solo 6B que pillé hará hace un año, con los que jubilé a mis viejos Behringer. La verdad es que el cambio ha sido brutal. El primer contacto que tuve con esta marca de audio francés fue cuando pillé los cascos Spirit Pro, que son una maravilla. He tenido varios pares de cascos, pero estos son los que me enamoraron definitivamente. Como tener el sonido de unos monitores, pero portátil. Bueno, aquí en la balda abajo tengo la Machine White MK2, que es una controladora basada en las clásicas MPC, pero a diferencia de ella es un híbrido, ya que necesita de un software para funcionar. Empezar a usar Machine fue un antes y un después a la hora de producir, por la dinámica que me aportaba, tanto con mayor creatividad como sobre todo diversión. Mi ordenador es un MacBook Pro de finales de 2011 con un disco SSD primario y un HDD secundario. Ahí os dejo las especificaciones. El problema es que últimamente la CPU se calienta demasiado y no me deja trabajar bien en temas de vídeo y a veces incluso en audio. Luego un ratón de Amazon de 10 euros y un teclado del chino. Y un hub USB de la marca D-Link con 7 puertos para cuando se quedan cortos los del portátil. El monitor es un HP Pavilion 27XW, monitor de 27 pulgadas, panel IPS y una resolución de 1920 x 1080. Su precio ronda sobre los 200 euros y estoy muy contento con él a la hora de trabajar tanto con imagen como en vídeo, así que recomendado. La tarjeta es una Duet 2 de Apogee, tarjeta con unos previos muy limpios, conversores de alta calidad y muy portátil, que eso me interesa bastante. Como defecto, la pintura se le va con que le roces con la uña, vamos, ya lo podéis ver en las imágenes. A la derecha tengo un amplificador de cascos de 4 canales de la marca Behringer para poder preescuchar en las sesiones de grabación. Luego, en el rack, el mítico Avalon 737 en su versión Black. El Avalon es un channel strip, es decir, es un canal con previo, compresor y ecualizador que llevo toda la vida escuchando en grabaciones y me encanta su sonido y el toque que aporta sobre todo a las voces. Luego arriba tengo un estabilizador de corriente Furman que evita ruidos, protege sobre 2 picos de tensión y aparte lleva 2 luces de rack para iluminar todo lo que sería la zona. Luego en este cajón guardo el micrófono. El micrófono es un Neumann TLM103 y como el Avalon lo había escuchado antes en miles de grabaciones, me gustaba su sonido, así que me lancé a por él. Luego compré un pie de micro en Amazon que se ponía en la mesa y me ahorraba mucho espacio en el suelo. En el mismo mueble, la Edirol UA/25X, mi antigua tarjeta de sonido, que ahora utilizo sobre todo para contenido más multimedia, ¿no? Lo tengo puesto con el sobremesa de juegos o incluso con la Play a través de un cable óptico. Y aquí está la Play que no puede faltar en el estudio para las horas de descanso, mezcla tras mezcla, o de cualquier trabajillo, ¿no? Y aquí el juego que estoy jugando actualmente, que seguro que muchos conoceréis. Juegazo. A la izquierda de la mesa, en el otro mueble de Ikea, tengo un plato portátil que me regalaron, un Numark. Y en concreto es el modelo PT01 Touring. Es un plato portátil muy cómodo, que además tiene altavoces integrados y eso viene muy bien cuando me lo llevo a cualquier lado, cojo un vinilo y lo puedo escuchar perfectamente.
Y además, si no recuerdo mal, su precio ronda los 80 euros, así que muy económico. Luego aquí a la derecha tengo una pizarrita para apuntar todas mis movidas, ¿no? Que no se me olvide nada, cosas importantes, ideas. Y abajo tengo dos teclados, el UMX 610 de 61 teclas de Behringer y un pequeño Keystation Mini de 32 de la marca M-Audio, sobre todo para viajes. Luego en la balda abajo tengo útiles de vapeo y CDs, muchos. Bueno, y arriba, en la última balda de IKEA que puse, guardo varios libros de aprendizaje, tanto de fotografía, vídeo, productividad y algunas de las figuritas. Acústica. En acústica tengo varios paneles repartidos por el cuarto. Absorbentes, trampas de graves. Y un pequeño experimento que hice con la puerta, que creo que compartiré más adelante en forma de tutorial. Y la verdad es que funcionó bastante bien. Bueno, espero que hayáis disfrutado de la pequeña visita. Voy a dejaros en los comentarios los links de todos los aparatos, todo el material que he enseñado en el vídeo. Y nada, espero que os haya gustado, dale a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Casi se me olvida el aparato más importante que hay en el estudio. Bueno, y este otro también.